Sabemos que hay algunos hermanos que están un poco preocupados porque algunos buses van a estar llegando más o menos a esta hora para recogerlos y llevarlos a sus lugares. Pero vamos a rogarles paciencia y amor, porque nos espera algo muy especial para toda esta hermandad. Esta conferencia juvenil nacional se siente honrada con la visita de este distinguido siervo de Dios, el superintendente Joel Mondéjar Rojas. Se ha distinguido él en la iglesia por ser consagrado. Muchas otras virtudes adornan su vida y también es un excelente predicador. No ha sido fácil, seguramente, los recursos para venir hasta aquí. Aquí hay algunas incomodidades. Sin embargo, ninguna de esas cosas le impidieron venir hasta aquí para traernos ayuda, orientación, amistad y amor en el nombre del Señor. Y ahora nos va a traer algo muy, muy importante en su predicación. Así es que mucha atención, mucha paciencia, mucho amor. No queremos que nadie se vaya todavía, porque reiteramos, el Señor nos va a hablar a través de Él. Ante todos, ya en el nombre del Señor, el superintendente Joel Mondéjar Rojas con el mensaje. Bendigo a Dios con todo mi corazón porque me concede esta bellísima oportunidad de estar aquí en Panamá disfrutando de esta gran conferencia juvenil. Tenía yo el deseo de venir y el Señor me concedió este deseo. Tenía yo el deber de estar aquí, de estar presente, y el Señor me ha permitido cumplir con ese deber. Y no hay tiempo para decir lo bien que nos sentimos y mencionar cada una de las bendiciones que Dios ha derramado en este lugar y que nos han hecho vibrar, que nos han llenado. Porque imagínense ustedes, pasaríamos gran parte de la noche hablando de las maravillas de nuestro Dios. Pero sí queremos presentar el mensaje del Señor. Pensé en un tema juvenil, pudiéramos decir, con un título sugestivo, como para la ocasión. Sin embargo, el Señor, a través de distintas manifestaciones, me ha indicado que sea este el mensaje que traigo en esta noche, el que debo predicar. Desde la charla que presentó el hermano Adolfo, el mensaje del obispo Antonio Miranda, el mensaje del apóstol, algunos números que se han presentado, la canción del sándalo que se cantó y sobre todo los mensajes del Espíritu Santo, han sido todas estas confirmaciones de que este es el mensaje que ha de ser predicado.
Claro está, no lo haré en mi propio nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Aunque es un tema sobre el que se ha hablado bastante, considero yo que es un tema necesario. El tema es el perdón. Se ha hablado bastante acerca de esto, ¿verdad? Pero ¿es que acaso sabemos lo que es realmente perdonar? Probablemente haya quienes creen que han perdonado y no tienen ni la menor idea de lo que es realmente perdonar. Para algunos, perdonar es combinar las reglas de urbanidad, los buenos modales y las técnicas para lograr una buena imagen, para reprimir su disgusto, apretar los dientes y esbozar una sonrisa ficticia y saludar con afectada amabilidad al que los ha ofendido. ¿Será eso perdonar? Perdonar no es precisamente fingir o disimular. Para otros, perdonar puede ser perder todo contacto con el ofensor, con el que los ha agraviado. Y usan frases como estas: fulano, si bien no le hago, mal tampoco, para mí como si no existiera. Y tratan de no toparse con ella diciendo: no, yo lo hago para evitarle el disgusto de que me tenga que saludar, cuando los que se quieren ahorrar el disgusto son ellos. Perdonar no es precisamente ignorar. Para otros, perdonar para ellos que tienen un tan alto concepto de lo que es la justicia, ellos dicen: pero ¿cómo es posible que después de haber hecho tanto daño ande tan orondo? Yo lo perdono si sufre una sanción adecuada. Y no se dan cuenta, sí, porque se convierten en fiscales y lo persiguen hasta que recibe el juicio que ellos creen que se merecía. Entonces, ya lo perdono. Perdonar no es satisfacer las exigencias de nuestra justicia. Gloria a Dios. Para otros, perdonar es reprimir su ira y encerrarse en una actitud de resentimiento pasivo. Pero no se olvidan de la persona, no le devuelven la injuria, no se vengan, pero están pendientes de esa persona, y si le pasa algo malo, si aquella persona cae en desgracia, si pasa por el infortunio, entonces una alegría insana nace en su corazón, se dibuja una sonrisa malévola y aparece un brillo de gusto en sus ojos. ¿Será eso perdonar? Otros en el mismo grupo, como que se conduelen, dicen: no me alegro, más bien me da tristeza, pero siempre añaden:
ay, pero la justicia de Dios es exacta, refiriéndose al daño que han recibido. Por eso, ya que nos dimos cuenta que perdonar no es disimular, que perdonar no es ignorar, que perdonar no es satisfacer las exigencias de nuestra justicia, ¿qué cosa es entonces perdonar? Perdonar es amar. Por eso el título de este mensaje es el siguiente: la más alta expresión del amor es el perdón. Desde que era un niño, o siendo niño aún, leí una obra literaria que yo considero una de las novelas más hermosas que se hayan escrito. Nos presenta el escritor en esa obra el caso de un buen muchacho, buen joven, noble, trabajador, que es arrojado, empujado y sepultado prácticamente en vida en una cárcel por la codicia y la maldad de algunos conocidos, hasta se llamaban amigos de él. Cae en la cárcel bajo una condena terrible, cadena perpetua, un lugar que era una isla, un fuerte construido sobre la roca de una isla. Prácticamente no había posibilidad de escapar. Después de un tiempo de estar allí atormentado, enloqueciendo casi por la injusticia que se había cometido, siendo inocente, verse, repitamos, sepultado en vida, conoce como por milagro a otro preso, el de la celda contigua, un anciano que empieza a comunicarse con él. Logran cavar un túnel y establecen una linda relación. Aquel anciano toma un afecto paternal por aquel joven y le confiere, le da un gran tesoro. Ese tesoro eran todos sus conocimientos. Aquel anciano era un sabio. Lo prepara intelectualmente por años. Y cuando ya estaba próxima su muerte, la muerte del anciano, también le da un mapa con las instrucciones de cómo llegar hasta un tesoro escondido en un lugar del que nadie tiene ni la más remota idea. El anciano, al verse ya próximo a morir, se da cuenta que la única posibilidad de que aquel joven escape es que él ocupe su lugar. Que el joven, al morir el anciano, sea envuelto en el sudario y sea entonces arrojado al mar, que era donde echaban a los muertos de aquella prisión. Y efectivamente sucede, muere el anciano, él se envuelve, después que ya lo habían preparado los guardias, se envuelve en los sudarios aquellos, es arrojado al mar después de casi ahogarse y mil peripecias. Al fin es rescatado por unos mercenarios, descubre el tesoro y a los pocos meses de estos sucesos
aparece una figura impresionante en la élite francesa de aquel tiempo. Pero ¿quién es esa persona tan sabia y con tanto dinero y tan bien dotado por la naturaleza? Porque era muy elegante. Se hace llamar entonces en aquella sociedad como el conde de Montecristo. Como era tan inteligente, urdió un plan complicado y tremendo. Y a través de ese plan, aunque no directamente él, pero logra la muerte en varios casos, o la ruina al menos económica, de todos los que le habían hecho daño. Y va uno tras uno castigándolos, vengándose, y al momento de vengarse revelando su identidad a ellos para que se dieran cuenta exacta de quién era o por quién les estaba viniendo todo ese mal. Cierta analogía entre este personaje y un joven de la Biblia. Cierta analogía porque este joven bíblico también era puesto desde muy tierno, también la envidia de unos hombres malos lo lleva a padecer terriblemente. Primero intento de asesinato, intento fallido. Es vendido posteriormente como esclavo, empieza a sufrir terriblemente la separación del lugar y el llegar a una tierra extraña, etcétera, etcétera. Y cuando está sintiendo cierto alivio y experimentando cierto progreso, la calumnia de una mujer lasciva, de una mujer perversa, y la falta de carácter de un hombre que estaba consciente de la inocencia de José, estos factores lo hunden en una cárcel espantosa. Sufre terriblemente en aquel lugar, hasta que por fin, después de 2 largos y espantosos años, como ya todos ustedes saben, sale y ocupa un prominente lugar. El segundo, después de Faraón, es llamado gobernador de Egipto, o sea que se convierte en el hombre más poderoso y rico e inteligente, sabio y respetado de aquellas tierras. Hay cierta analogía después del sufrimiento. Sin embargo, el imponente cuadro del conde de Montecristo palidece ante la figura brillante y gloriosa del José bíblico. ¿Dónde está la diferencia? Es que cuando José ocupa esa posición de lustre, de gloria, de poder y de autoridad, no se registra en su historia un acto de venganza, no se registran resentimientos, no se registra odio, se registran únicamente casos de perdón. Nosotros mismos a veces imaginamos que al tomar José aquel lugar debía haber primeramente llamado a cuentas a aquella maligna mujer y tal vez el blando Potifar, ¿por qué no llamarlo? Tanto daño que le habían causado, y cuánto más cuando aparecieron sus hermanos. Pero es que José no es un personaje
de la fantasía de un escritor. José es un personaje de la historia bíblica, gloria a Dios. José es un hombre que supo perdonar a sus hermanos. José es un hombre que supo hacer bien las cosas, porque él entendió que lo que importa realmente es amar, y les demostró con aquella acción que la más alta expresión del amor es el perdón. Algunos han escuchado mucho una frase que se ha generalizado, que dice que perdonar es olvidar. ¿La han oído? Como que eso efectivamente es perdonar, porque hay quienes aparentemente perdonan, pero en cuanto se recuerdan del problema, reviven las escenas, salen a la luz nuevamente malas acciones. Y realmente perdonar no es olvidar. Perdonar es más grande, es más sublime, es algo tan especial. ¿Saben por qué se los digo? Porque algunos piensan que entonces perdonar es una especie de amnesia. Qué bueno sería que cuando tuviéramos situaciones difíciles, problemas, nos hirieran, nos calumniaran, tuviéramos esos resentimientos, esas cosas, ojalá con un golpe padeciéramos de amnesia de esos casos y se nos olvidara. Qué alivio, ¿verdad? No recordar las ofensas. Si no las recordamos, pues no nos hacen sentir mal. Pero lo grande es, aún teniendo memoria o estando en nuestra memoria, no que nosotros las estemos reviviendo, sino que están allí, no vamos a padecer amnesia. Que aún teniendo en la memoria estos infortunados actos, que aún podamos perdonar, podamos sentir cómo el Espíritu Santo obra en nuestro corazón y no sintamos ningún rencor. Al contrario, podamos amar a nuestros hermanos, llevarnos bien con ellos sincera y honestamente. ¿Y cuáles son los ejemplos? Cuando a nuestro Señor Jesucristo lo condenaron, cuando a nuestro Señor Jesucristo lo azotaron, cuando a Jesús lo hicieron caminar por aquella vía dolorosa, la que vimos hace poco en Israel, cuando el Señor Jesucristo cayó varias veces ante el peso de aquella cruz, cuando el Señor fue escupido, cuando el Señor fue agredido, fue golpeado con una caña en la cabeza, el Señor sufrió todas estas injurias. Estaba completamente consciente. El Señor no padecía amnesia. Cuando se burlaban de Él, cuando le clavaron las manos y los pies, y cuando aquella lanza se enterró en su costado, el Señor estaba completamente consciente. Cuando le suspendieron de aquella cruz, el Señor estaba consciente. Inclusive dice la Escritura que quisieron mojarle los labios con vinagre, que dicen que tiene efectos analgésicos o que podría suprimir un poco su dolor. No quiso el Señor, porque completamente consciente dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y poco más adelante,
Cuando Esteban es apedreado, cuando Esteban recibe aquella muerte dolorosa, podemos ver el cuadro a un Esteban de rodillas que no quedó inconsciente por la primer pedrada, porque si no, no hubiera podido hablar. Lo vemos allí ensangrentado, lo vemos con el rostro desfigurado, dándose cuenta de los horrores que estaba pasando, viendo las miradas de odio y de rencor de aquellos hombres, y completamente consciente dijo: Señor, no les imputes ese pecado. Aunque te acuerdes de lo que te hizo tu hermano, aunque estés consciente, aunque no se te haya olvidado, qué bueno que lo puedas amar de tal forma que lo puedas perdonar, porque la más alta expresión del amor es el perdón. Gloria a Dios. Le han dado, o se le han dado, muchos títulos a Jesús, al Señor. Se le ha dicho que es el Todopoderoso. Se ha dicho que es el León de Judá. Se ha dicho que es el grande y terrible, que es el Rey de Reyes. Se ha dicho que es el Señor de señores, y cuantos otros títulos que nos hablan de su grandeza, de su magnificencia y de su extraordinario e ilimitado poder. Sin embargo, el título que me conmueve y que me trae hasta mis rodillas al suelo es el de Cordero de Dios, porque ese es el título que me habla de su amor y de su perdón. Ese es el título que me habla de su sangre derramada en el Calvario por mí. Ese es el título que me dice que la más alta expresión del amor es el perdón. Como hemos vibrado en esta conferencia, cuánto nos hemos gozado con el derramamiento del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando recibí la promesa, cuán humillado estaba, sintiéndome tan bajo, tan insignificante. Aunque era un niño, yo me sentía completamente pecador, y le pedí el perdón al Señor de todos mis pecados. Y cuando descendió el Espíritu Santo, fue el día más glorioso de mi vida, porque me sentí perdonado. Igualmente hemos oído esos mensajes del Espíritu Santo en esta noche y en las noches anteriores, y hemos visto cómo se han humillado y Dios los ha perdonado. Quiere decir que el Señor nos ama, porque la más expresión del amor es el perdón. Si hay alguno aquí que se siente cargado, que se siente angustiado, que se siente sin más oportunidad, que no se deje engañar por el enemigo, que venga a los pies del Señor, que hay abundante perdón en Él. Hay una historia que no podemos dejar de contar. Es la de un padre que tenía 2 hijos. Yo creo que los 2 hijos eran buenos, aunque uno tenía características de trabajador, de responsable, de formal. El otro, poquito aventurero, pero no era malo. Y los 2 disfrutaron del amor del Padre. Los 2 crecieron mimados, colmados de bienes, de cuidado, los consejos de amor de aquel padre. Los 2 crecieron así, pero ya podremos comprender la curiosidad, el deseo de explorar otros mundos. Cuántas cosas hicieron que el más joven, pidiera su herencia y se fuera a una nación apartada, a un lugar lejano.
Y allí pues malgastó todo su dinero, dice la Escritura, viviendo perdidamente. Deshonró, ensució, manchó el apellido honroso de su padre. Pasó ese tiempo de abundancia, tenía dinero, se acabó. Se acabaron los amigos también. Y lo vemos entonces, ¿a dónde vino a parar? En una posilga maloliente, en un cuchitril apestoso, en un chiquero, donde apacentaba a los puercos. Mal vestido, flaco seguramente, pasando un hambre terrible, queriéndose comer aquellas algarrobas, alimento nada deseable, pero el hambre era tan grande y ni siquiera tenía acceso a ellas. Entonces piensa, entonces reflexiona, y aunque la Escritura no lo dice, nosotros podemos imaginarlo. Quizá pensó en lo reconfortante que era su casa. Quizá pensó en su cama muelle, en su almohada blanda. Quizá pensó en los cuidados tiernos de su padre. Quizá pensó, sí lo pensó, en la buena comida, en la seguridad del hogar. Pensó en todas esas cosas, pero como algo que ya pasó y a lo que ya no se tiene derecho. Su cuartito, su cama, como hijo, ya no había derecho. Entonces dijo: me levantaré, de todos modos, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno ya de esas cosas. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y dijo: no importa lo que tenga que pasar en el regreso, no importa lo largo que sea el camino, quiero llegar a la casa de mi padre. Y cuando ya se aproximaba, probablemente pensó ver el rostro de un anciano que con razón debía estar disgustado, ver la mirada fría de un hombre que ha sido decepcionado, ver el rostro de un hombre que ha sido herido, de un hombre que se ha sentido burlado. Eso fue lo que pensó ver. Sin embargo, cuando se acerca, ve a un anciano de rostro bondadoso, un rostro por el que corren abundantes lágrimas y brazos que se extienden, y que corre hacia él y que lo abraza y que lo recibe con alegría. No podía dar crédito a lo que escuchaba. Pero ¿cómo es posible? ¿Cuáles son estas órdenes que está dando mi padre? ¿Cómo es posible si yo lo que pensaba oír era: capataces, llévenlo al galerón de los trabajadores que está fuera de la casa, denle ropa de jornalero, asígnenle tareas y que trabaje para mí? Esa era la sanción, eso era lo que exigía la justicia. Sin embargo, ¿cuáles fueron las órdenes? Traed el mejor vestido, gloria a Dios, poned anillo en su mano, matad el becerro grueso, hagamos fiesta para mi hijo. ¿Cómo puede decir esto mi padre? Me parece oírle decir: Padre, yo sabía que tú me amabas, pero no sabía cuánto me amabas, porque la máxima expresión del amor es el perdón. Hermano, no te detengas pensando en tu indignidad, pensando en tu bajeza, pensando en que has pecado mucho. Dios no te va a tener misericordia. La justicia de los hombres
exige tu sanción. Exige, quizá el diablo te haga pensar que exija tu exclusión, que estés fuera de aquí. No le hagas caso, porque el Señor está con los brazos abiertos. El Señor reaccionará de forma distinta. El perdón a veces no lo podemos comprender, no es algo que se pueda analizar. El perdón es ilógico, no podemos encontrarle una explicación exacta. El perdón es obra del Espíritu Santo. El perdón es obra del amor de Dios en nuestros corazones. Si alguien te ha ofendido, si alguien te ha hecho sufrir, llénate del amor de Dios y podrás perdonarlo, podrás trabajar con él, podrás ayudarlo y seguro que podrás salvarte y estar con ese hermano en el reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, vengamos a los pies del Señor. Esta es la oportunidad. Las manifestaciones de esta conferencia han sido increíbles. ¿Quién puede dudar del amor de Dios? ¿Quién puede dudar de su misericordia? Con los que han sido levantados, con todo lo que Dios nos ha dado. Ven esta noche ante el Señor, recibe su gracia. Es verdad que a veces le prometemos a Dios y no le cumplimos. Es verdad que queremos ser algo y no logramos serlo, pero hoy tienes una nueva oportunidad. El Señor te ofrece su perdón, porque la más alta expresión del amor es el perdón. Que Dios les bendiga.